Yuval Noah Harari, autor, profesor israelí y asesor del influyente Foro Económico Mundial, cree que la inteligencia artificial, IA, no solo está a punto de crear un nuevo texto religioso, sino que, según Harari, este podría ser verdaderamente auténtico. Harari hizo esta sorprendente afirmación durante una conversación sobre la IA y el futuro de la humanidad con el periodista Pedro Pinto. Otro artículo señaló lo siguiente: aunque descarta la validez de la religión en general, Harari criticó específicamente al cristianismo, sugiriendo que la IA podría reescribir una nueva y más correcta Biblia. La inteligencia artificial es la primera tecnología que puede crear nuevas ideas. La imprenta, la radio, la televisión y las transmisiones difundieron ideas creadas por el cerebro humano, por la mente humana, pero no podían generar ideas nuevas. Por ejemplo, Gutenberg imprimió a mediados del siglo XV tantas copias de la Biblia como quiso, pero la imprenta no creó ni una sola página nueva, afirmó Harari. No tenía ideas propias sobre la Biblia, si es buena, si es mala, cómo interpretarla. La IA, en cambio, puede generar nuevas ideas e incluso escribir una nueva Biblia, concluyó. Unidad, poder, riqueza y pertenecer a un movimiento. Eso es lo que muchas personas han buscado desde los primeros días de la existencia humana. Estos deseos son fácilmente manipulados cuando se combinan con seducción y engaño. Nada reúne todos estos elementos tan eficazmente como la religión falsa, y de manera particular, la religión falsa mundial a la que se hace referencia en Apocalipsis 17, se refleja en las diversas religiones que hoy vemos floreciendo alrededor del mundo, ganando cada vez más terreno, y pareciendo impulsarnos directamente hacia los eventos descritos en ese capítulo. Hay muchas razones por las cuales las personas caen en religiones falsas o las aceptan, pero la principal es el engaño. Las religiones falsas afirman ser la verdad y aseguran que todos los demás están equivocados. Es mucho más fácil dejar de lado el pensamiento lógico y seguir ciegamente cuando se ha inculcado profundamente en la mente la idea de que uno forma parte de algo verdadero y sagrado. Apocalipsis 17, al igual que el resto de los libros proféticos, puede ser difícil de interpretar, y ciertamente existen diferentes perspectivas sobre lo que se está diciendo exactamente. Sin embargo, Dios nos ha dado suficientes pistas en el texto, especialmente cuando lo relacionamos con el resto de la Biblia, para que podamos entender la idea principal de lo que está sucediendo y aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas hoy. El mensaje central es este: aunque vemos muchas religiones falsas a nuestro alrededor, todas se unificarán en una última religión mundial. En los últimos días, cuando Dios haga justicia, Él juzgará y destruirá toda religión falsa, a los falsos maestros y cualquier cosa que se oponga a su santidad. Podemos usar palabras clave y frases importantes de Apocalipsis 17 para entender mejor lo que se nos enseña y aprender a protegernos contra la religión falsa. En los detalles que podemos descubrir en este capítulo, aprendemos a ser más discernidores y a filtrar todo lo que elegimos creer a través de la palabra de Dios. Los versículos 1 y 2 establecen el tema del capítulo y nos dicen lo siguiente: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se acercó y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han cometido inmoralidad sexual, y con el vino de cuya inmoralidad sexual los habitantes de la tierra se han embriagado. Observemos que aquí primero se nos informa sobre un juicio venidero. Las 7 copas mencionadas también aparecen anteriormente en Apocalipsis y representan la ira de Dios. Dios nunca permitirá que la maldad reine indefinidamente. Si Él no enfrentara y castigara el mal en este mundo, no sería verdaderamente bueno. Para que Dios sea bueno, como creemos y afirmamos con todo nuestro corazón, debe juzgar el pecado. Como cristianos, encontramos consuelo en el hecho de que Dios corregirá cada injusticia cometida contra Él y contra la humanidad. También notemos las palabras que describen una imagen de infidelidad en un matrimonio.
Existe una promesa entre un hombre y una mujer de ser fieles el uno al otro, y de tratar su unión como algo especial y sagrado. Un esposo y una esposa prefieren mirarse mutuamente y no a nadie más. De manera similar, la Biblia trata la adoración de dioses falsos y las religiones falsas como una forma de infidelidad espiritual. Hay una razón por la cual Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en un orden específico. En primer lugar, se nos manda no tener otros dioses delante del Dios verdadero. La Biblia utiliza palabras fuertes para comparar este pecado con un cónyuge siendo infiel. A lo largo de este capítulo, encontramos la frase gran prostituta. Es importante destacar que estas son palabras de Dios, y por tanto, son puras. Sin embargo, no están diseñadas para ser agradables. Dios no está tratando de suavizar su postura sobre este asunto. La religión falsa, la adoración de ídolos, y todas las acciones que buscan destronar a Dios de su majestad y reemplazarlo con algo falso, son asquerosas y malvadas ante sus ojos. El tema de la inmoralidad sexual es desagradable, perturbador e incómodo, pero esto es intencional. La Biblia está abordando un tema grave, y debemos sentirnos incómodos y avergonzados al respecto. Dios está furioso cuando se le priva de la adoración que merece legítimamente. Ahora, centrémonos en la mención de los reyes de la tierra. Estos reyes, como se nos dice, son culpables de cometer inmoralidad sexual con la gran prostituta. Como resultado, también se nos informa que los habitantes de la tierra, es decir, las personas que sufren las consecuencias de las acciones de estos reyes, participan en esto al embriagarse con el vino de esa inmoralidad sexual. Hay mucha especulación sobre lo que exactamente está ocurriendo en esta visión y cómo se verá esto cuando llegue a cumplirse. Lo que se menciona aquí podría cumplirse en el futuro, pero aún podemos comprender la esencia de lo que está sucediendo. Recordemos rápidamente la historia de Babilonia en el Génesis, y cada vez que Babilonia es mencionada en la Biblia, junto con los pensamientos que ese nombre evoca, Babilonia se remonta a Génesis 11 con la Torre de Babel, donde los habitantes de la tierra trabajaron juntos en unidad para lograr algo extraordinario, una torre que se extendiera hasta los cielos. Su objetivo era hacerse un nombre. ¿Acaso no es esto lo que la humanidad siempre busca? Parece que sí. Incluso en estos últimos días, vemos cómo las personas y los poderes constantemente buscan unidad con otros. Hoy en día, es común ver la idea del universalismo. No importa cuáles sean tus creencias religiosas, eres bienvenido en estas comunidades. Sin embargo, la unidad no siempre es algo bueno. Recordemos que Dios es santo y separado. No es simplemente otro Dios más que podamos agregar a nuestra interminable lista de deidades para intentar mantener felices. Él es el único Dios verdadero que no comparte su gloria con nadie ni con nada más. ¿Cómo podemos, como cristianos, tener unidad con personas que no sostienen esta visión sagrada de Dios? Simplemente no podemos hacerlo de buena fe y conscientemente. No importa cuán atractivo intenten presentarlo. No importa cuántas personas se unan para lograr algo. Si ese algo es maligno en esencia, no podemos participar. La Biblia dice al pueblo de Dios: no propagarás, no divulgarás un informe falso, ni te unirás con el malvado para ser un testigo malicioso. No seguirás a la multitud para hacer el mal. Esta unidad en cosas incorrectas es como una bomba de tiempo. Cuando el mundo entero habla un mismo idioma y trabaja unido para lograr cosas perversas, está provocando que Dios intervenga. Eso es exactamente lo que sucede en la Torre de Babel, y más adelante en la Biblia. Cada vez que se menciona Babilonia, vemos todos los matices de esta nación malvada, a veces referida en un sentido físico y otras veces espiritual. Estas características o atributos son importantes de recordar, ya que encajan perfectamente con lo que vemos en Apocalipsis 17. Rebeldía contra Dios, oposición al reino de Dios, persecución del pueblo de Dios, orgullo, poder y finalmente, juicio. Estas son las emociones que la mención de un lugar como Babilonia debería despertar en nosotros.
Es evidente que la gran prostituta y la gran Babilonia mencionadas en el Antiguo Testamento son más significativas que una simple persona o lugar. Debemos reflexionar profundamente y considerar la Biblia en su totalidad. Con nuestro conocimiento de Babilonia en las Escrituras, podemos entender que Apocalipsis 17 se refiere a un movimiento espiritual que ha estado presente a lo largo de toda la historia. Aunque los movimientos suelen ser aislados a ciertas áreas del mundo o a pequeños grupos de personas, este es diferente. A lo largo del tiempo, ciertamente han existido potencias mundiales que dominan. A lo largo de la historia, hemos visto potencias mundiales gobernar con mano de hierro, pero no siempre es fácil que todo el mundo se someta a una creencia o ideología específica y la siga con sinceridad. Sin embargo, el movimiento descrito en Apocalipsis 17 es diferente. Esta inmoralidad sexual ha infectado a los reyes de la tierra y a sus pueblos, convirtiéndose en un fenómeno global. No solo eso, sino que esta inmoralidad ha llevado a estas personas a un estado de intoxicación. El lenguaje aquí sugiere que estaban realmente embriagados con estas enseñanzas, esta religión falsa. La Biblia no nos dice que estas personas simplemente seguían estas creencias para evitar problemas con los reyes que tenían autoridad sobre ellos. Más bien, parece justo afirmar que los habitantes de la tierra, junto con sus líderes, abrazaban esta falsa religión con sinceridad. Sabemos que las religiones falsas pueden consumir completamente a una persona. No son ideadas simplemente por un ser humano común que busca controlar o dañar a otros, aunque eso sea parte de la realidad. Más profundamente, hay fuerzas demoníacas trabajando, desempeñando un papel crucial en que estas personas acepten estas enseñanzas falsas con todo su corazón. La inmoralidad sexual mencionada aquí, es decir, la religión falsa, está llevando tanto a los reyes como a los habitantes de la tierra a participar en ella, y sus consecuencias son mayores de lo que parecen a simple vista. Esta inmoralidad sexual tiene de hecho consecuencias eternas. Con todo esto en mente, al leer este capítulo, debemos estar atentos y reflexionar profundamente. Se nos advierte que nos mantengamos alejados de la religión falsa y que advirtamos a otros sobre ella. Hay mucho por analizar, pero por ahora mantengámoslo sencillo. Observemos lo que se desarrolla en el siguiente capítulo. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano sostenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Fijémonos en la apariencia de la mujer. A simple vista, parece tenerlo todo: ropa elegante y joyas deslumbrantes. Sin embargo, sabemos que, aunque algo sea atractivo para nosotros, puede ser mortal. Lo que hay debajo de las apariencias físicas es lo realmente importante. Ella se caracteriza por su copa de oro llena de abominaciones e impurezas. Es identificada por sus enseñanzas falsas y blasfemas. En su frente estaba escrito un nombre de misterio: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. También se nos dice: y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Esto muestra claramente que posee poder y que ha utilizado ese poder para embriagarse con la sangre del pueblo de Dios. Esa es la unidad de esta religión falsa. Nada más que odio hacia Dios y hacia su pueblo. A medida que avanzamos en este capítulo y en el resto de la Biblia, queda claro, en el libro de Apocalipsis, vemos que finalmente Dios interviene y pone las cosas en su lugar. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? Reflexionemos sobre este versículo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanidosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, temerarios, engreídos, amadores de los placeres más que de Dios,
Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto se evita. Timoteo 3:1-5. La Biblia describe esta religión falsa de los últimos tiempos con cierta ambigüedad poética, pero nos da detalles suficientes para reconocerla. Hay señales claras que podemos identificar. Será una religión mundial, inmensamente atractiva para algunos, poderosa, aparentemente hermosa, pero malvada en su esencia, buscando dañar al pueblo de Dios y desafiando abiertamente a Dios. Este pasaje de Apocalipsis 17 nos advierte sobre una religión falsa global en los últimos tiempos. Espero que al examinar superficialmente este texto, se hayan abierto tus ojos a algunas de las características clave de esta religión de los últimos tiempos y que puedas mantenerte alejado de ella, además de advertir a otros. Quiero también hablarte sobre un nuevo orden mundial, algo diferente a cualquier cosa que hayas escuchado antes. Este nuevo sistema mundial está siendo construido sobre los mismos fundamentos que permitirán al anticristo tomar el control de este nuevo sistema mundial. Está fundamentado en el pecado, la inmoralidad sexual y la perversión. Este nuevo orden mundial rechaza al Dios de la Biblia y de hecho exige un nuevo Dios. El verdadero cristianismo bíblico no será bienvenido en este sistema mundial emergente. Presta atención durante los próximos minutos mientras analizamos lo que está por venir. Si buscaras en Google la frase «nuevo orden mundial», te encontrarías con diferentes resultados, muchos de los cuales afirman o sugieren que el nuevo orden mundial es una teoría conspirativa. Si ingresaras a la página de Wikipedia y leyeras la primera línea sobre este tema, diría: el nuevo orden mundial, NOM, es una teoría de la conspiración que hipotetiza la aparición secreta de un gobierno mundial totalitario. El tema común en las teorías conspirativas sobre el nuevo orden mundial es que una élite poderosa y secreta, con una agenda globalista, está conspirando para eventualmente gobernar el mundo mediante un gobierno autoritario y centralizado. Ahora bien, no es mi intención debatir qué es o no una teoría conspirativa, sino más bien discutir lo que la Biblia dice sobre el rumbo que está tomando el mundo. Lo que quiero compartir contigo a través de las Escrituras no es una teoría conspirativa, sino profecía bíblica que debe servir como advertencia y guía para todos nosotros mientras navegamos nuestras vidas. Hay una escuela de pensamiento entre estudiosos y académicos bíblicos que considera que el mundo se está encaminando hacia una dirección, donde habrá un líder global que introducirá una moneda única, un sistema de salud global e incluso un sistema militar, todos los elementos que sugieren un gobierno mundial unificado. La Biblia no usa los términos moneda mundial única ni gobierno mundial único, pero echemos un vistazo a lo que sí dice. En Apocalipsis 13:15-18 leemos: a la bestia segunda se le dio poder para dar aliento a la imagen de la primera bestia, de manera que la imagen hablara y ordenara matar a todos los que no la adoraran. También obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, salvo el que tuviera la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre. Ese número es 666. El versículo 15 nos dice que todos los que se nieguen a adorar la imagen de la bestia serán muertos. Ahora, pensemos en algunos escenarios hipotéticos para responder a la pregunta de cómo se sabrá que alguien ha rechazado adorar la imagen de la bestia. Esto no está escrito en la Biblia, pero así es como imagino que el anticristo gobernará. Creo que él tendrá personas en comunidades, aldeas, pueblos y ciudades, y estas personas monitorearán y reportarán a cualquiera que se niegue a someterse al liderazgo del anticristo. La Biblia simplemente dice que la bestia hará que todos los que se nieguen a adorar la imagen sean asesinados. Ahora bien, se sabrá que alguien se niega a adorar porque el anticristo exigirá algún tipo de demostración pública de lealtad hacia él, y la negativa a hacer esto será castigada con la pena de muerte. Debemos recordar que en este momento,
El diablo cree que ha tomado el centro del escenario. Quiere la atención, quiere la alabanza, quiere ser adorado. Así que cualquiera que se atreva a rechazarlo será severamente castigado. Para hacer cumplir algo así, probablemente existirá una ley o algún tipo de fuerza de ley física, tal vez incluso militar. Sea cual sea el caso, la Biblia nos dice que habrá un alto precio que pagar para aquellos que se nieguen a adorar a la bestia. Además, el anticristo obligará a todos a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, si desean comprar o vender. Pensemos en lo que se nos está diciendo aquí. Sea lo que sea esta marca, ya sea un pequeño chip electrónico o algo más, ha reemplazado el dinero físico y ahora estamos en el ámbito de un sistema monetario mundial único, una sociedad completamente libre de efectivo. Muchas personas subestiman lo severo que será este régimen. Si eres dejado atrás y tomas la marca de la bestia, literalmente habrás jurado lealtad al diablo, y muchos podrían pensar que simplemente se negarán a tomarla y se esconderán en algún lugar durante el resto de sus días. Pero esto no será posible, porque literalmente no podrás pagar tus cuentas, llenar el tanque de tu automóvil ni hacer nada que requiera una transacción. No podrás hacer ninguna de esas cosas sin la marca de la bestia, y si te niegas, tendrás que pagar con tu vida. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento? La profecía bíblica es para nuestro beneficio. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para el fin de los días? Creo que necesitamos saber dos cosas. La primera es que solo hay un Salvador, y su nombre es Jesucristo. Solo Él puede salvarnos de los tiempos difíciles que vendrán. Solo Él puede salvarnos del poder del enemigo. La segunda cosa que debemos saber es que, aunque el anticristo aún no ha sido revelado, el diablo ya está trabajando. Él está trabajando para alejarnos de Dios. Pero si vamos a tener éxito contra el diablo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Debemos permanecer bajo la sombra del Todopoderoso. Si vamos a vencerlo, debemos orar sin cesar. Si vamos a tener éxito en nuestras vidas como creyentes, debemos resistir al diablo y sus tentaciones. El libro de Santiago lo pone de esta manera: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y si permanecemos bajo la sombra del Todopoderoso, el diablo no tiene lugar en nuestras vidas y es derrotado. El enemigo no tiene poder ni dominio sobre nosotros, ya que como hijos lavados con la sangre de Dios, en Cristo estamos muertos a los deseos de la carne y vivificados en el Espíritu. Jesús nos dice que no temamos al mundo, porque Él venceremos al mundo. No tenemos nada que temer de ningún enemigo maligno, mientras tengamos a Dios, su Espíritu y su palabra. Somos más que vencedores, así que vivamos en victoria y nunca en temor. Vivamos en la libertad de Dios y nunca en esclavitud. El 26 de junio de 2024, el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, pronunció un discurso cuando el Departamento de Estado presentó su informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en todo el mundo. El informe relata las historias de personas de todo el mundo que enfrentan diversas formas y niveles de persecución por sus creencias. El objetivo de este informe anual es monitorear, informar y abogar por la libertad religiosa en todo el mundo, pero parece que la persecución religiosa no está disminuyendo. En su discurso, Blinken mencionó un estudio reciente del Pew Research Center, que encontró que las restricciones gubernamentales a la religión alcanzaron los niveles más altos a nivel global desde que el grupo comenzó a monitorear esta actividad en 2007. Blinken afirmó que hoy en día, los gobiernos de todo el mundo continúan atacando a individuos, cerrando lugares de culto, desplazando forzosamente a comunidades y encarcelando a personas debido a sus creencias religiosas. Los cristianos no son el único grupo que enfrenta persecución. Gran parte de los comentarios del secretario y del informe del Departamento de Estado se centraron en la persecución de musulmanes y judíos en diversas partes del mundo. Sin embargo, los cristianos tampoco son inmunes a la persecución. Muchas áreas del mundo están persiguiendo a los cristianos. En algunos lugares, la persecución a los cristianos está intensificándose. En las culturas occidentales,
puede no parecer grave, ya que los gobiernos no respaldan ni permiten la opresión violenta de los cristianos. Sin embargo, de otras maneras, muchos cristianos sienten que la situación está cambiando. Aunque América y la mayoría de los países de Europa Occidental han disfrutado durante siglos de libertad religiosa, parece que estas libertades están cada vez más amenazadas. Muchos cristianos se preguntan si la persecución, incluso la violencia, podría convertirse en una realidad en las culturas occidentales en las próximas generaciones. Para aquellos que han crecido disfrutando de la libertad religiosa, esto puede ser una perspectiva aterradora. No queremos ser objeto de persecución por parte de nuestros gobernantes. No queremos que se cierren nuestros lugares de culto. No queremos ser desplazados, encarcelados, o peor aún, asesinados por nuestra fe. No podemos predecir lo que depara el futuro para un lugar en particular. Tal vez la persecución violenta patrocinada por el Estado se desarrolle pronto en Occidente, o tal vez no. De cualquier manera, la posibilidad de que esto ocurra, junto con la creciente conciencia de que los cristianos en otros lugares enfrentan tal persecución, debería hacernos reflexionar de manera sobria sobre la palabra de Dios. Tal vez sea el momento de que muchos cristianos se den cuenta de que, a veces, la fe tiene un costo muy alto, pero esto no debería ser una sorpresa. Aunque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la libertad religiosa y debemos estar agradecidos por ella, la palabra de Dios nunca promete que esto debería ser lo esperado. Al contrario, Dios nos advierte que podemos y debemos esperar persecución. Poco antes de su arresto, juicio y crucifixión, Jesús advirtió a los discípulos: «Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí fuera del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad la palabra que os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra». Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo repitió las palabras del Señor sobre la persecución en 2 Timoteo 3:12. De hecho, todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. La fidelidad al Señor siempre ha expuesto a los cristianos a la posibilidad de persecución, incluso en culturas donde el cristianismo es permitido e incluso promovido. La persecución será una realidad, incluso cuando los gobiernos no patrocinen ni permitan persecuciones violentas. Los cristianos seguirán sufriendo injusticias de otras personas. Tal vez perderán amigos, quizás oportunidades laborales, y casi con certeza serán ridiculizados. La persecución no es simplemente una posibilidad, es una promesa para aquellos que viven fielmente a Jesús. Por supuesto, muchos cristianos han enfrentado y siguen enfrentando mucho más que solo ridículo y desprecio. Incluso hoy en día, hay lugares donde los cristianos son golpeados, encarcelados y asesinados por su fe. Y si esa persecución tan dura también se convirtiera en nuestra realidad, tendremos suficiente fe y el compromiso de permanecer fiel a Jesús, incluso si eso requiere el sacrificio supremo. Aunque ninguno de nosotros quiere pensar en el sufrimiento, debemos recordar las promesas del Señor cuando el sufrimiento se convierte en una posibilidad. Cuando Jesús concluyó sus últimas palabras a los discípulos, prometió pruebas, pero también paz. Él dijo en Juan 16:33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cuando Jesús comenzó su sermón del monte con una serie de bendiciones, la beatitud más extensa tenía que ver con la persecución. Mateo 5:10-12 dice: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estad alegres y gozosos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Jesús nunca nos prometió que seguirle sería fácil o libre de pruebas. Fue claro al decir que seguirle a menudo
tendría un costo significativo, pero sí nos prometió que ese costo valdría la pena. El sufrimiento puede no sonar como una bendición, pero el sufrimiento por Cristo ciertamente trae consigo una bendición. Cuando el mundo se vuelve en nuestra contra y busca destruirnos a través de la persecución, podemos encontrar fuerza y consuelo en las promesas del Señor. Aunque los hombres puedan matar nuestros cuerpos, servimos a un Dios que puede resucitar nuestros cuerpos y salvar nuestras almas. La persecución es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Desde los primeros días de la existencia de la Iglesia, los enemigos de la cruz han utilizado la persecución como una herramienta para intentar destruirla. Ya sean los líderes judíos del primer siglo, los emperadores romanos, o cualquiera de los innumerables regímenes y grupos que han buscado destruir el cristianismo en los últimos 2000 años, todos han utilizado un enfoque común y todos han fracasado. La persecución nunca ha disuadido al pueblo de Dios. En la iglesia primitiva, los cristianos no podían ser asesinados más rápido de lo que convertían a otros, por lo que, a pesar de la intensa persecución, la iglesia creció. 2000 años después, la iglesia aún se mantiene firme, y mientras el Señor permita que el mundo continúe, la iglesia continuará. Enfrentará persecución en diversas formas, pero los fieles siempre prevalecerán. Incluso si caemos ante los caprichos y persecuciones de otros hombres, si morimos por Cristo, ganaremos mucho más de lo que perderemos, como Jesús prometió. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Así que la pregunta en realidad no es si enfrentaremos persecución, sino si amamos y confiamos lo suficiente en nuestro Salvador para soportar la persecución cuando llegue. Somos lo suficientemente fieles como para sufrir e incluso dar nuestras vidas por la causa de Cristo. ¿Está nuestra esperanza en el aquí y el ahora? ¿O está en lo eterno? En el Señor, sus promesas y la eternidad. ¿Estamos listos para ser bendecidos como aquellos perseguidos por causa de la justicia, para que podamos heredar el reino de Dios? ¿Acaso los peces saben que están en el agua? Aunque nunca lo sabremos con certeza. Lo más probable es que para un pez no estar en el agua sea tan extraño, como para un ser humano dejar de respirar aire. Están tan constantemente rodeados de ella, que el agua se convierte en la realidad que viven, mientras que el mundo exterior percibe la diferencia, pero el pez no lo parece notar. El mismo argumento se puede hacer sobre la humanidad y la ley. La definición bíblica de anarquía es aquellos que conscientemente, deliberadamente y de manera voluntaria, se rebelan contra las leyes de Dios y del hombre. Ahora me pregunto, la mayoría de las personas se da cuenta de que la anarquía es como el aire que respiramos en este mundo. Estamos rodeados por ella, pero a menudo no tenemos idea de que es el mismo aire que respiramos. Por esta razón, debemos estar siempre listos y preparados para no sucumbir a la anarquía y mantenernos fervientes por Dios. La Biblia habla sobre la anarquía con frecuencia. La verdad es que necesitamos leyes. Sin ellas, el mundo estaría en caos. La gente podría vivir como quisiera sin consecuencias. Muchas veces las personas piensan que las leyes de Dios son opresivas, pero en realidad, estas leyes están diseñadas para proteger a la humanidad. Fueron hechas para nuestro beneficio. Cuando Dios nos dice que no cometamos adulterio, en realidad está en nuestro mejor interés, ya que cuando cometemos adulterio, destruimos nuestras relaciones. Con nuestro cónyuge y las personas que nos rodean, es bueno para nosotros cuando Dios nos manda amar a nuestro prójimo, ya que construimos buenas relaciones con aquellos que están cerca de nosotros. El problema surge cuando las personas ven estas reglas como algo restrictivo. Vivimos en una época en la que estas leyes son ignoradas. Esto es lo que la Biblia llama anarquía. Un ejemplo temprano de anarquía se ve en el libro de los Jueces. Jueces 21:25 dice: En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. En ese tiempo de la historia de Israel, la gente iba a altares paganos, y las mujeres eran tratadas como esclavas. Una historia específica que ocurrió en ese tiempo, en Jueces 20,
involucró a una concubina. Para quienes no lo sepan, una concubina es una mujer que vive con un hombre, pero tiene un estatus inferior al de su esposa o esposas. El hecho de que los hombres tuvieran concubinas es, por sí mismo, una señal de alerta. La concubina viajaba con el levita con quien tenía una relación. Durante su viaje, hicieron una parada para descansar en una ciudad. Esa noche, el hombre se embriagó con alguien de la ciudad, y los otros hombres de la ciudad tomaron a la concubina para sí mismos, lo que llevó a su muerte. Aunque hay muchos aspectos de esa historia que no tienen sentido, ilustra la maldad que ocurría en Israel en ese tiempo. Vivían en una cultura de anarquía. Aunque las leyes de Dios estaban presentes, cada uno hacía lo que le parecía bien. También vivimos en una época de la anarquía. El pecado está por todas partes y es fácil de obtener. Prendes tu computadora y puedes acceder a la pornografía desde donde sea que estés. Prendes la televisión y encuentras personas siendo odiosas entre sí en cada canal de noticias. Puedes ir al médico y realizar cualquier procedimiento sin importar el impacto que tendrá en las personas a tu alrededor. Lo que antes era incorrecto, ahora es aceptado como correcto. Aunque no estemos atrapados en el pecado tan profundamente como las personas en la época de los jueces, la anarquía sigue siendo muy presente. El pecado es barato y fácilmente accesible en esta época. Entonces, ¿cómo puede el cristiano mantenerse ardiente mientras vive en una sociedad tan anárquica? Mateo 24:12 nos ayuda con eso. Dice, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Aunque este versículo parece solo señalar un problema, dentro del problema se encuentra la solución. Para luchar contra la anarquía, no debemos permitir que el amor en nuestro corazón se enfríe. El amor en el corazón no se refiere al amor general. Las personas sin ley aman todo el tiempo. Aman a sus cónyuges, hijos, amigos e incluso sus acciones ilícitas. El amor que Mateo 24:12 señala es el amor por Dios. Es como si cuanto más fomentemos y crezca nuestro amor por Dios, más nos alejamos de las tinieblas. Imagina que estás en una casa completamente oscura, sin reflejos de la luna ni estrellas, sin faroles iluminando, ni siquiera un coche pasando. Tan pronto como enciendes la luz tu casa, ahora tienes una forma de ver. Si abres la puerta, la oscuridad no entra de inmediato. La oscuridad no tiene el poder de vencer la luz. Sin embargo, si estás en la oscuridad y enciendes una cerilla, la luz vence a la oscuridad. Cuanta más luz haya, menos oscuridad habrá afuera. El amor por Dios es la luz que prevalece sobre el deseo de vivir sin ley. Entonces, ¿cómo se mantiene uno ardiente por Dios en tiempos tan anárquicos? Pasamos tiempo con Dios y permitimos que su amor nos transforme. Esto plantea la pregunta, ¿estás pasando tiempo con Dios? Si estás escuchando esto, es un excelente punto de partida. Escuchar la palabra de Dios enseñada y predicada es maravilloso, pero debe ser más que eso. ¿Estás dedicando tiempo para buscarle en oración? ¿Estás tomando tiempo para leer la palabra? ¿Te reúnes en comunidad cristiana para que el Espíritu Santo te forme a través de las vidas de los demás? Si no lo estás haciendo, estás poniendo tu corazón en riesgo de que tu amor se enfríe. Si quieres luchar contra la anarquía que puede crecer en tu corazón, debes permitir que la luz de la presencia de Dios esté activa en tu vida todos los días. Y así, llegamos al final de este video. Espero que lo que compartimos hoy haya sido de gran valor para ti. Me gustaría saber qué has aprendido de este contenido, así que no dudes en dejar tu comentario abajo. También, si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.